Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha tocado el corazón y estamos seguros de que a ustedes también les va a conmover. Si son seguidores de las historias de amor que traspasan la pantalla, si les gusta ver la complicidad y la dulzura entre parejas que admiramos, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, y de una noche en particular que ha sido descrita como la noche más tierna. Prepárense para enternecerse, porque vamos a desgranar los detalles, las emociones y todo lo que hizo de ese momento algo tan especial. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este relato, si todavía no son parte de nuestra comunidad, los invito de corazón a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es gratuito, rápido y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos llenos de historias, curiosidades y momentos que nos roban una sonrisa. Nos encantaría tenerlos con nosotros. Ahora sí, manos a la obra con lo que nos trae hoy. El título lo dice todo: Amor en vivo, la noche más tierna de Burak y Neslihan te conmoverá. Y es que cuando hablamos de Burak Özçivit y Neslihan Atagül, hablamos de una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Los hemos visto brillar en pantalla, interpretar personajes que nos han hecho soñar, reír y llorar, pero lo que verdaderamente cautiva es la conexión que vemos entre ellos fuera de los focos, en la vida real. Y en esta ocasión, vamos a poner la lupa en un evento, en una situación, que ha sido calificada como la noche más tierna. ¿Qué significa eso? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, vamos a ir desglosándolo. Imaginemos la escena. Estamos ante dos estrellas, dos personas que están constantemente bajo el escrutinio público, con agendas apretadas, proyectos que exigen mucho y, a pesar de todo eso, logran mantener una relación sólida, basada en el respeto, el amor y, lo que es más importante, en la ternura. La noche más tierna no se trata necesariamente de un evento grandioso o una declaración pública aparatosa. A menudo los momentos más conmovedores son aquellos que se viven en la intimidad, en la sencillez, en la forma en que se miran, en cómo se apoyan, en las palabras que se dicen cuando nadie más escucha. Y eso es lo que parece haber sucedido con Burak y Neslihan. Aunque los detalles exactos de esa noche pueden variar según la fuente o la interpretación, la esencia de lo que se comunica es una profunda conexión emocional y un amor palpable. Podemos pensar en momentos de tranquilidad compartida, lejos del bullicio de los sets de grabación o de los eventos de alfombra roja. Quizás fue una cena íntima, una conversación profunda, un gesto pequeño pero lleno de significado. La ternura, como bien sabemos, reside en la delicadeza, en la empatía, en la capacidad de hacer sentir al otro amado y seguro. Y cuando vemos a Burak y Neslihan juntos, a menudo percibimos esa chispa, esa dulzura que no necesita ser forzada, que fluye naturalmente. Pensemos en cómo han evolucionado como pareja. Hemos sido testigos de su romance, de su boda, y de cómo han construido su vida juntos. Siempre se han mostrado como un equipo, apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. Esta noche tierna podría ser una manifestación de esa fortaleza, de esos momentos en los que, a pesar de las presiones externas, se refugian el uno en el otro, redescubriendo y reafirmando el amor que los une. En el mundo de las redes sociales, donde todo se comparte y se comenta, a veces es difícil discernir lo auténtico de lo construido. Sin embargo, la forma en que Burak y Neslihan interactúan, las miradas que comparten, las sonrisas que dedican el uno al otro, sugieren una autenticidad que resuena con el público. La noche más tierna podría ser simplemente uno de esos momentos en los que esa autenticidad se hizo especialmente evidente. Quizás fue un gesto de Burak hacia Neslihan, o viceversa, que demostró un nivel de comprensión y cariño profundo. Podría haber sido una palabra de aliento en un momento difícil, una sorpresa que derritió el corazón, o simplemente la tranquilidad de estar juntos, sabiendo que tienen el uno al otro. Además, es importante recordar que estas celebridades, aunque viven vidas que parecen sacadas de una película, también son seres humanos con sus propias emociones, sus alegrías, sus tristezas y sus necesidades. La ternura en este contexto se convierte en un bálsamo, en un recordatorio de que el amor verdadero se manifiesta en la delicadeza del cuidado, en la atención a los pequeños detalles, en la construcción de un espacio seguro donde ambos se sientan comprendidos y valorados. Podríamos especular sobre los escenarios. Imaginen a Burak sorprendiendo a Neslihan con una cena romántica sorpresa después de un día agotador.
O quizás fue Neslihan con su sonrisa radiante ofreciéndole a Burak un momento de paz y comprensión en medio del estrés de un nuevo proyecto. La noche más tierna no necesita ser un evento público, de hecho, es probable que sea todo lo contrario. Son esos momentos privados, esos gestos íntimos, los que realmente construyen los cimientos de una relación duradera y significativa. La forma en que las noticias y los comentarios sobre esta noche se han difundido habla de lo que el público anhela ver, relaciones auténticas y amorosas. En un mundo a menudo lleno de superficialidad, las historias de amor genuino, de complicidad y de ternura, tienen un poder especial para inspirarnos y conmovernos. Y Burak y Neslihan, a través de su relación, parecen ofrecer precisamente eso. La ternura no es debilidad, es una fortaleza. Es la capacidad de ser vulnerable, de mostrar afecto sin reservas, de crear un ambiente de confianza y seguridad. Cuando hablamos de la noche más tierna de Burak y Neslihan, estamos hablando de un momento en el que estas cualidades se manifestaron de forma excepcional, dejando una huella imborrable en quienes pudieron presenciarlo, ya sea directamente o a través de los relatos que han llegado a nosotros. Podríamos imaginar que la noche implicó conversaciones sinceras, donde compartieron sus sueños, sus miedos, sus esperanzas. Quizás hubo risas compartidas, recordando anécdotas divertidas, o momentos de reflexión serena, disfrutando de la simple compañía mutua. La ternura se nutre de la comunicación, de la escucha activa, de la empatía que permite ponerse en el lugar del otro. Es fascinante cómo, a pesar de estar constantemente bajo los reflectores, algunas parejas logran preservar esa intimidad y esa conexión especial. La noche más tierna de Burak y Neslihan es un testimonio de que, incluso en el ojo público, el amor puede florecer en su forma más pura y conmovedora. Es una invitación a todos nosotros a valorar esos momentos de ternura en nuestras propias vidas, a cultivar la conexión con nuestros seres queridos y a recordar que los gestos más pequeños, a menudo, son los que dejan la mayor huella. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Que el amor, en su estado más bello, es tierno. Es paciente, es amable, es comprensivo. No se trata solo de grandes gestos, sino de la constancia del cariño, de la seguridad que se transmite, de la capacidad de hacer sentir al otro que es lo más importante del mundo. Burak y Neslihan, a través de su relación y, presumiblemente, a través de esta noche tan especial, nos han dado una hermosa lección sobre el amor. En resumen, lo que hemos querido compartir con ustedes hoy es la esencia de lo que hace especial a la relación entre Burak Ozcerbay y Neslihan Atagul, enfocándonos en esa noche más tierna. Hemos explorado cómo la ternura se manifiesta en los gestos, en las palabras, en la conexión emocional profunda que existe entre ellos. Hemos reflexionado sobre la importancia de la autenticidad en las relaciones y cómo, incluso en el mundo del espectáculo, el amor genuino puede florecer. La noche más tierna no es solo un evento, sino la personificación de un amor que se nutre de la empatía, el respeto y la dulzura, creando un vínculo que inspira y conmueve. Y así, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de esta mirada a la tierna conexión de Burak y Neslihan. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Qué les parece a ustedes la relación de Burak y Neslihan? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo de ellos que les haya conmovido especialmente? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir viendo contenido como este, lleno de historias, curiosidades y reflexiones sobre nuestras parejas favoritas, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman estas historias, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Así se aseguran de que no se les escape nada. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos llegan al corazón. Un abrazo enorme.